Nicolás Gandini, nuestro columnista de energía. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andas? Un placerazo estar acá, la verdad. Bueno, no, el placer es mío de tenerte acá. El mundo está patas arriba, el barril de petróleo se desploma y yo me pregunto qué va a pasar tanto con Vaca Muerta, con el lugar donde se espera que produzcamos mucho petróleo, como con los surtidores, ¿no? Porque supuestamente había libre mercado, sí. Subía el petróleo, subía la nafta, pero ahora... Exactamente, había una especie de acuerdo también que había manifestado el presidente de YPF, Horacio Marín, de que si había una baja del precio del crudo, eso tendría que replicarse en surtidor. Habrá que ver, yo no veo nada inmediato, o sea, no, estamos justo llegando a mediados de mes, si tuviésemos más cerca del fin de mes, por ahí te podría ser algo más claro. Por lo general el combustible se mueve el último fin de semana de cada mes se mueve, con lo cual no veo cambios en lo inmediato, sobre todo a ver cómo aterriza el precio del crudo. Cuando esta mañana planificamos un poco esta columna, era justamente la propuesta era, el Brent estaba por primera vez en, te diría, 2 o 3 años por abajo de $60, y la verdad ya entrando en una zona de riesgo para afectar la continuidad de Vaca Muerta, por un tema bien concreto, digamos. Cuando uno piensa el desarrollo de Vaca Muerta, este yacimiento no convencional, que puede producir 2 o 3 veces o 4 veces más de lo que está produciendo en este momento, y que básicamente no hay riesgo geológico, no es que no sabemos cuánto petróleo, cuánto gas hay abajo de la superficie, sino que la variable ahí, la palanca, la barrera de entrada es cuánto financiamiento, cuánto capital, cuántos dólares, cuánta guita va a poder tener Argentina para poder invertir y acelerar esa velocidad de desarrollo. Yo el otro día medio a los ponchazos, pero decía que un pozo no convencional cuesta el triple, el cuádruple que uno convencional. ¿Sigue siendo así o cambió? Sí, sí, a ver, un pozo no convencional te cuesta entre 10 y 12 millones de dólares, más o menos a cifra redonda, no le errás mucho. Depende de dónde perfores, en qué pozo convencional. Si perforas en Chubut, un pozo por ahí te va a costar 2 o 3 millones de dólares, con lo cual sigue estando más o menos en línea. Si te vas a perforar un yacimiento offshore convencional en el mar, en el estrecho Magallanes, ahí cerca de Tierra del Fuego, eso cuestan 100 palos. Olvídate, o sí. Si te vas a perforar un pozo, que lamentablemente nos quedamos sin producción de hidrocarburos ahí en Salta, es como era muy profundo, es un yacimiento muy complejo de perforar, por ahí te cuesta también 30 millones de dólares, por más que sea un yacimiento convencional, digamos. Bueno, pero la comparación hoy vigente es entre los que hay en los convencionales en explotación y Vaca Muerta. Y ahí está esto de cuando el barril baja de determinado precio, ya no es económico perforar en un lugar de fractura, ¿no? Sí, exactamente, con una salvedad, Ale. O sea, Vaca Muerta tiene, o la producción no convencional de hidrocarburos tiene una ventaja y una desventaja. ¿La ventaja cuál es? Si el pozo es bueno, como están siendo buenos los pozos de Vaca Muerta, con producciones iniciales de 500, 400.000, 300.000 barriles de petróleo por día, son pozos que se repagan muy rápido. Muy rápido es 1 año y medio, 2 años y medio, vos repagaste el pozo. Mirá vos. Con lo cual el riesgo se acota. Obviamente, si el pozo no es tan bueno en términos de productividades, tardás más. El pozo convencional, por ahí tardás más en repagarlo porque el pozo se repaga por una producción acumulada, digamos. Y esa producción acumulada, por ahí tardás más tiempo en llegar a ese nivel. En teoría tiene menos riesgo, bueno, es distinto. ¿Cuál es la mala que tiene Vaca Muerta? Que si vos dejás de perforar, la producción se te pincha, se te cae muy rápido es 40-50% en un año. Con lo cual ahí todos los países que dependan de la producción no convencional de hidrocarburos, como va a ser Argentina, ya lo es y va a ser todavía más, de alguna manera va a tener que asegurar la continuidad de la inversión en la perforación de pozo, porque si no vas a tener una endeblez, o vas a estar muy, muy expuesto, un flanco para que macroeconómicamente estás muy débil, digamos. Pero bueno, lo concreto es, veíamos el petróleo, cuando uno hablaba ayer a la tarde con los principales referentes de Vaca Muerta, te decían, el petróleo estaba a $58, ayer cerró. Y hoy decían, yo creo que hoy va para 55 tranquilo, porque venían en una baja, ¿viste? Cuando la gente está vendiendo títulos, bonos, acciones. Sí, un derrumbe. Un derrumbe de recesión global, bueno, va a perforar los 55. Esto, perdón, ¿de cuánto que había llegado el año pasado? ¿80? Antes de que asuma Trump, una semana, 10 días antes, llegó a superar los $80. Asumió Trump, más o menos se estabilizó en los 70, listo, llegó el 2 de abril, la fecha de imposición de aranceles a las importaciones. El Liberation Day. El Liberation Day, exactamente. Y el petróleo parecía que iba a superar los $55, con lo cual ahí el tablero de la mayoría de las petroleras estaba, te diría, naranja-rojo, digamos. Hoy, como Trump anunció hace un rato que frena por 90 días la imposición de aranceles recíprocos a aquellos países que no tomaron ningún tipo de reprimenda, más salvo a China, que ahí sigue una guerra comercial fuerte. Ahí les aumentó más. El Brent en este momento, el petróleo Brent, que es el petróleo que se produce en el Mar del Norte y es la referencia que rige para hacer exportaciones o operaciones de comercio exterior en buena parte de Occidente, te iba a decir todo el mundo no, pero buena parte del mundo.
o ahora está en $64, con lo cual la sensación, recién hablaba antes de entrar acá, Sí. y es bastante de alivio, digamos, un escenario mucho más organizable o gestionable. Bueno, en todo caso esto es una buena noticia para la llegada de dólares al país, no en lo inmediato tampoco, ¿no? De acá a algunos años. No es lo inmediato, vale, porque lo que está pasando en Vaca Muerta es una reorganización interna del mapa petrolero. Es más fácil esto de entender en el campo. Cuando decís, bueno, a ver, el alambrado, ¿dónde termina el campo de uno? ¿Dónde empieza el campo del otro? Bueno, hay un alambrado que separa. Sí. En Vaca Muerta todo ese alambrado se está modificando porque hay muchas empresas, sobre todo internacionales, que ante la posibilidad de conseguir un buen precio de venta están diciendo, che, yo tengo en venta mi activo. Entonces vas a ver que la semana que viene puede llegar a haber novedades de empresas como Equinor, como Petronas, que por ahí están concretando alguna venta. O sea, eso está pasando. Equinor y Petronas ya se fueron, ¿puede haber nuevas? No, Equinor y Petronas están en un a proceso punto de de irse. venta. Ah, o sea, ok. no se confirmó todavía. Se van a ir si les ofrecen algo. ¿Por qué no se fueron antes? Porque el precio que les ofrecían para irse no era tan atractivo. Ahora, Vaca Muerta está mucho más consolidado, o sea, tiene mucho menos riesgo productivo. Milei había estabilizado medianamente la macroeconomía en términos cambiarios, inflación y demás. Entonces había todo un precio, por eso ExxonMobil, lo dijimos la semana pasada, Claro. consiguió esos $2.000 millones a contramano de lo que creía todo el mundo. Entonces, lo que está pasando en Vaca Muerta es que hay mucha reorganización interna, hay mucha disputa entre petroleras locales por quedarse con estos activos que están a la venta. La gran duda adelante, Ale, es cuánta capacidad de financiamiento tiene Argentina para poder conseguir 10.000, 15.000 millones de dólares para invertir todos los años en Vaca Muerta. O sea, eso es una interrogante muy grande, digamos, ¿no? Por lo menos hoy parece, antes de este contexto tan complicado, era un signo de interrogación. Ahora todavía más, digamos. Pensaba en la venta de Exxon, porque hubo varias empresas multinacionales de otros rubros que se vendieron a capitales Exacto. locales. Uno llora cuando compra dólar caro o cuando, no sé, acepta una tasa que después la inflación termina superando en el plazo fijo, ¿viste? Esa cosa de Exacto. pobre. Me imagino el argento que le pagó a Exxon la guita que le pagó por la petrolera antes de este derrumbe. No, tremendo. Lo que vale, debe o sea, estar pensando, ¿no? Y Pluspetrol le pagó a ExxonMobil unos 1.700, 1.800 millones de dólares por los activos que tenía ExxonMobil, la mayor petrolera norteamericana, por los activos que tiene Vaca Muerta. ¿Y hoy qué vale eso? Y no lo sé, pero seguramente valdría menos si tuviese que concretar o cerrar esta operación, te diría bastante menos, digamos, en un escenario súper complejo, con lo cual hay que estar ahí tomando decisiones y que no te cruja. Pero bueno, a ver, eso por un lado. Y por otro lado, el tema surtidor, ¿qué es lo que nos dicen fuentes de gobierno? Sí, es que eso está más vinculado a mi bolsillo en lo inmediato Ahí está. que los 1.800 millones de vos deberías dólares. decir, bueno, listo, me bajó el petróleo, ya está abajo o por lo menos está a la baja, si bien ahora rebotó, debería haber una baja en surtidor. Eso no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque el Estado debería, si cumpliese con la ley, cobrar o recaudar más plata por la venta de combustible. La venta de combustible es un bien dirigido sobre todo a los sectores medio altos y altos, que son los que tienen autos, o los que tienen más consumo de combustible hacen, con lo cual es un buen instrumento progresivo, digamos, recaudar impuestos de ahí. El Estado, para pisar el precio, para que el aumento del precio no aumente tanto, en los últimos, te diría, 4 o 5 años, siempre el que pierde es la recaudación del Estado. Tienes razón, el ICL, ¿no? El ICL, el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono. No es poca guita, o sea, el Estado podría recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares más por año si cobrara pleno lo que tiene que cobrar, digamos. Un montón. Es bastante guita, sí, vos que, digamos, mirás los números grosos de la macroeconomía, es guita. Entonces, el Estado decía, no, bueno, yo voy a relegar esta recaudación para no meterle presión al aumento del precio de la nafta en surtidor, porque mi meta es la inflación. Bueno, lo que me decía una fuente de la Secretaría de Energía es, si el precio realmente en esta semana se consolida cerca de $60, por ahí no va a bajar tanto en surtidor, en la estación de servicio cuando vamos a cargar, pero sí el Estado va a aumentar el porcentaje o el monto fijo que cobra por cada litro que se vende, digamos. En algún punto eso es lo que seguramente va a pasar. No me imagino una baja pronunciada del precio en surtidor, salvo, ¿vale?, que el gobierno se asuste mucho con el precio, con la evolución del ICL que se publica pasado mañana, corregime. El IPC, la inflación. El IPC, Sí. la inflación, y quiera forzar o enviar un mensaje diciendo, miren, va a bajar el precio del gasoil, que atraviesa mucha estructura de costos, cadenas comerciales. Sí, claro. Entonces, pero si no hay una decisión política de ese tipo, no imagino una baja del precio de los combustibles, sí que el Estado recaude, que la forma en que se reparte, quién se queda con ese precio que pagamos todos los consumidores,
el Estado se lleve una parte un poco mayor, digamos. Es una montaña rusa la de los mercados. En un rato les voy a dar el cierre, pero francamente se dio vuelta todo. Estaba cayendo todo hasta que Trump dio esta noticia. Ahí empezó a recuperarse todo. Hubo en Estados Unidos una fuerte recuperación, 7% arriba cerró el Dow Jones, que recuperó todo lo que había perdido ayer y anteayer, pero no lo que había perdido la semana pasada, en la previa de ese anuncio del miércoles, que nosotros tuvimos feriado acá en Buenos Aires, en Argentina, y que, bueno, en el país del norte tuvo un cimbronazo tremendo. Claro, esto de que pausen las... Exactamente, los aranceles a la importación. Es visto con mucho alivio, ¿no? Sin duda. En muchos lados. ¿Hay algo que vos estés viendo en el mapa mundial energético a propósito de estas idas y vueltas de Trump? ¿Algo a lo que estar alerta? ¿Algo que pueda interrumpirse, por ejemplo, por las tensiones entre Estados Unidos y China? A ver, lo difícil de este complejo, de este escenario, perdón, es que no solamente te juegan las variables energéticas, pues si no yo te diría, mira, Ale, hay un desafío de la OPEP, de los países de Medio Oriente, antes más Rusia y demás, pero sobre todo de Medio Oriente, de no dejar que Estados Unidos crezca en su producción de crudo. Cuando asumió Trump, el lema era drill, baby, drill, que es perforen, muchachos, perforen todo lo que puedan. La agenda de cambio climático, la agenda 2030, la agenda de sustentabilidad va a dejar de lado y hay que perforar. Entonces, ¿qué hizo los países de Medio Oriente, los mayores productores? Es, bueno, vos querés perforar con un precio bajo. Por eso, antes de que pase todo este maremoto, la OPEP lo que había hecho es, yo voy a meter más producción de crudo para bajar el precio y que Estados Unidos, que depende de la producción no convencional, al igual que Vaca Muerta, y que tiene costos más altos, no pueda hacer tan fácil su ingreso de nueva producción al mercado. Bueno, lo que pasa es que todo eso fue atravesado, fue interferido por variables geopolíticas, comerciales, de nuevo ordenamiento comercial, que no está claro, ¿vale? O sea, el mundo hoy en materia de energía es un sub y baja, es una montaña rusa permanente. Cuando salía de la pandemia parecía que íbamos a un mundo más verde, más sustentable, menos fósil. Hoy, como países como Estados Unidos, como Europa, además, no pudieron durante la guerra, cuando estalló la guerra en Ucrania, pagar las tarifas gas y electricidad. Lo hablamos la vez pasada, en Estados Unidos a la gente le cuesta pagar la factura. Ahí no hay subsidio del Estado, hay muy poco subsidio del Estado. Con lo cual, un 10, un 15% de la gente todos los meses tiene mora para pagar, o sea, es complejo. Lo que dijo el gobierno de Donald Trump es, yo voy a producir energía barata, por eso perforen. Lo que pasa es que todo eso está en un marco de mucha complejidad y para Argentina el problema no es necesariamente el precio del petróleo, el problema es la tasa de financiamiento. O sea, hoy me hablaba con una fuente a la mañana, me decía, hay una petrolera que está por salir con un bono muy pesado de hasta $1.000 millones para perforar en Vaca Muerta. Bueno, tenían el objetivo de conseguir una tasa de interés de menos del 8%. Sí. Muy complicado, o sea, me decían hoy, muy difícil. Por ahí lo suspenden 20 días hasta que esté más claro eso. Eso es lo que pasa en Vaca Muerta, ¿vale? Después hay una historia que estamos contando poco, que no hay tiempo ahora para hablarla, pero hay toda una reconfiguración del Golfo San Jorge. El Golfo San Jorge, por ahí es, en términos petroleros, lo conoce al norte de Santa Cruz y a Chubut. El sur de Chubut, Comodoro Rivadavia. Exactamente. Ahí hay toda una destrucción del aparato productivo que hay ahí. ¿Por qué? Porque las empresas que estaban produciendo petróleo convencional están migrando hacia Neuquén para producir no convencional. Y ahí tenés cerca de 6.000, 7.000 puestos de trabajo que desaparecieron ya, ni siquiera están por desaparecer. Es interesante ver el costado social de eso y hagámoslo en una... Siguiendo el libro de Lelia Guerrero y demás, de todos esos libros que cuentan historias en las eras, de situaciones muy trágicas a nivel comunidad, a nivel social. Hay que estar atento en un gobierno que no tiene Estado preparado para ver esas cosas, ¿sale? O sea, en otro gobierno, por ahí tiene un Estado que esté preparado para tomar, ojo, hay una empresa que quiere sacar 500 personas, quiere despedir 500 personas. Bueno, no, llamá a una conciliación obligatoria, habla con el gobernador, habla con el intendente, llamá, trae a las empresas, hablemos, busquemos qué manera, armemos un programa preventivo de crisis. Hoy ese Estado, en ese plano, a 2.000, 3.000 kilómetros de Buenos Aires, no existe ese Estado nacional. Es lo más crudo del mercado. Solo eso. Drill, baby, drill. ¿no? Sin duda. Sí, sí. Es interesantísimo escucharte, Nico, con esto. La seguimos la próxima. Dale. Nico Gandini, lo buscan en sus redes o en Econojournal, donde salen antes que en ningún otro lado de las noticias del sector. Gracias por venir. Gracias, Ale.